Buenas tardes. Vamos a empezar antes de tiempo. 30 segundos. Empezamos con la primera mesa titulada La guerra y la paz, Ucrania y el mundo. Tenemos la suerte de contar con dos grandes especialistas, el profesor doctor don Marciano Vidal y el profesor doctor don Alberto Priego Moreno. Tendrá cada uno una exposición de una media hora aproximadamente, no mucho más. Y después lo más quizá interesante es después el diálogo con ellos dos. Presentaré primero al profesor Marciano Vidal y después al profesor Alberto Priego antes de su intervención. Marciano Vidal nació en San Pedro de Trones, León, en 1937, aunque parezca lo contrario. Es sacerdote y pertenece a la Congregación del Santísimo Redentor, Redentoristas. Es profesor emérito de esta universidad. Ha enseñado también en el Instituto Superior de Ciencias Morales, de la cual fue director. Ha sido profesor extraordinario en la Academia Alfonsiana de Roma. Actualmente es profesor ordinario en el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid. De renombre internacional, probablemente, algunos decimos seguramente, el mejor teólogo moral de habla española, ha colaborado de forma decisiva en la renovación de la teología moral católica en las 4 últimas décadas y la renovación moral católica según el Concilio Vaticano II. Entre sus más de 40 libros propios, solo propios, tenemos que destacar Moral de Actitudes, en 4 volúmenes, que tanto bien ha hecho en muchos seminarios a lo largo de toda América Latina, su magnífica obra todavía no concluida y llevan ya 7 volúmenes, Historia de la Teología Moral, que pasará posiblemente a la historia como una de las grandes obras de la teología moral, su nueva moral fundamental, El hogar teológico de la ética, una gran reflexión de moral fundamental, muy renovada, Diccionario de ética teológica, diversas obras sobre Bernard Häring, el padre de la teología moral en el Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano II y Teología Pública, Sexualidad y Cristianismo, para conocer la ética cristiana, Orientaciones éticas para tiempos inciertos, Feminismo y ética, y sobre el tema que nos ocupa, Frente a la guerra, la construcción de un orden mundial justo, reflexión teológico-moral sobre la invasión bélica de Ucrania. A mí solo me gustaría decir una cosa sobre Marciano Vidal, aparte de haber sido mi profesor, aparte de haber sido mi maestro y aparte de ser para mí una referencia. Yo recordaba cuando presentaba y recordaba las principales obras de Marciano, aquello que se decía en el siglo XVI en la Escuela de Salamanca, no con Vitoria, que no había escrito, sino con Domingo de Soto. Con Domingo de Soto se decía, en latín, se decía, quis scit sotum, scit totum. Es decir, el que conoce a Soto, conoce todo. En el siglo XXI podemos decir muchos en moral, que quien conoce a Vidal, conoce todo en la moral. Muchas gracias, Marciano, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco esta amabilísima presentación. Yo te contesto con una expresión latina de la Edad Media, Olim discipulus, nunc collega, semper autem amicus. Muchas gracias por esta magnífica presentación y por la invitación a participar en estas magníficas jornadas sobre la conmemoración 60 años de la encíclica Pacem in Terris. Felicito a la universidad y, en su caso, a la Facultad de Teología por haber tomado la decisión de hacer una conmemoración 60 años de esta que puede ser considerada, al menos así la considero yo, podríamos decir, una obra de presentación de utopía, una nueva utopía para los tiempos modernos, que no desmerece de estar al lado de la utopía de Campanella ni de Tomás Moro, y les ganará a las dos en precisión
y en orientaciones que tengan efectividad. Por lo tanto, alabo a la Facultad de Teología por esta conmemoración y me siento muy honrado, además de compartir mesa académica con profesores de tanta importancia. Nos han dado a los dos presentes 4 palabras, y son palabras que diríamos cada una de ellas precisaría no solamente un curso académico, sino varios cursos académicos. La paz, la guerra en Ucrania y repercusiones que hay en el mundo actual o que puede haber en el mundo. 4 palabras que obviamente, al menos por mi parte, desde la teología moral, voy a tener que ser muy sintético a la hora de proponer la reflexión que me parece la más esencial. Y comienzo naturalmente por la primera palabra, que es la palabra paz. Comienza la encíclica con esta aseveración tan magnífica que ojalá le suene a todos los hispanoparlantes que la han oído y leído ya. La paz en la tierra es suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia. Cuando el Quijote está dando el discurso de las armas y de las letras y trata de discernir cuál es la mejor profesión, dice, por desgracia, que son las armas. Pero dice, gracias a Dios, que son las armas porque lo que pretenden es la paz. Y dice el Quijote, la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. El que redactó la encíclica no fue un hispanoparlante. Yo estoy seguro que no había leído el Quijote, pero de verdad que coinciden las dos expresiones como expresiones decisivas de toda la humanidad. La gran aspiración, el gran don es la paz. Hablar de la paz en teología es situarse en un campo inmenso, bíblico, de carácter teológico sistemático, de tipo moral, también con implicaciones concretas, pastorales. Yo no puedo en absoluto más que remitir a los grandes textos que hay sobre la paz. Pero sí me corresponde, porque así me lo han asignado, que lo diga, hacer unas afirmaciones básicas sobre la teología de la paz, según la encíclica, sobre todo Pacem in Terris. La paz, primer principio, es un don mesiánico. Es un don que pertenece a la revelación cristiana. Es un don de los tiempos nuevos. Es un don que asegura que está la presencia de Dios en este mundo. Don de mesiánico. En el Antiguo Testamento los profetas lo dicen clarísimamente y Pablo, sobre todo en la carta a los Efesios, lo aplica a algo especial, pero dice que Jesús es nuestra paz. Es, por lo tanto, un don mesiánico y la seguridad de que Dios está con nosotros cuando hay paz y cuando hacemos paz. El segundo principio es que la paz, siendo un don mesiánico, es al mismo tiempo un compromiso humano. No puede ser algo que venga sin que intervenga la libertad humana. Es un compromiso humano. Los obispos americanos hicieron un documento precioso sobre la paz hace ya varias décadas y lo titularon maravillosamente La paz, don de Dios, compromiso humano. Y los que tienen que hacer
valga esta acotación para comillas, los que tienen que hacer el examen complexivo de teología se encontrarán que la tesis sobre la paz está formulada con estas dos apreciaciones: la paz, don de Dios, y compromiso humano. Y están sacadas de los documentos del episcopado americano. La paz, por otra parte, necesita ser actuada, y la paz como actuación es realizar los grandes valores, lo que llama el Papa los 4 pilares fundamentales de lo que es la paz según la Pacem in Terris: realizarla en la verdad, en la justicia, en la solidaridad activa y en la libertad. Por lo tanto, la paz viene a ser como la realización de 4 grandes valores, basada en 4 grandes pilares, donde se construye de verdad ese don mesiánico que es la paz cristiana, la paz humana, que es al mismo tiempo la paz cristiana. Sobre la paz hay una cuestión que para los moralistas queda todavía sin resolver, o al menos yo creo para mí que no la tengo resuelta, y es cómo se puede introducir la paz en situaciones de carácter bélico. ¿Cómo puede entrar la paz, no solamente en la vida que podemos decir normal, donde no hay grandes conflictos, y a esto lo llamamos pacifismo? El pacifismo fue uno de los grandes temas en las décadas de los 60, 70, llegó casi hasta los 80 del siglo pasado, y tuvo grandes defensores. Y además se propuso como una solución para la defensa armada, como alternativa a una defensa armada para que no haya de verdad guerra y exista la paz. Los moralistas, o al menos yo, se encuentran, o me encuentro en la dificultad de valorar en su exactitud las opciones pacifistas, que ya no es solamente el valor de la paz, sino la paz organizada ya tácticamente para solucionar problemas de agresión bélica, y realmente no encuentro solución. Espero del doctísimo público una respuesta a este interrogante que tengo. ¿Es que podemos solucionar los problemas de defensa mediante un pacifismo? O más bien, que es la solución que les ofrezco, el pacifismo es una actitud totalmente necesaria para los sujetos humanos y concretamente para los cristianos. Y también es una actitud para las sociedades que quieran vivir de forma humana plena y sobre todo cristiana. Tiene su validez también para las situaciones de defensa armada, y me adhiero a la postura que adoptan algunas instituciones que siguen pensando y nos siguen enviando documentos en donde afirman que con el pacifismo podríamos solucionar agresiones de carácter bélico, y hasta las aplican estas soluciones a la situación actual de la guerra, agresión bélica de Rusia frente a Ucrania. Yo alabo mucho esa postura y la considero como algo a tener en cuenta, pero al mismo tiempo reafirmando la necesidad de tener actitudes y también comportamientos no de carácter bélico, sino de carácter pacifista, creo que no puedo colocarla como la solución a los problemas de la defensa armada. De tal manera que queda ahí un interrogante, y es la paz, cuando se convierte ya en ejercicio pacifista, ¿en qué medida
además de actitud ética, tiene una funcionalidad de carácter práctico. Estos son los elementos que, a mi ver, se dan fundamentalmente en la Pacem in Terris y en una teología muy general sobre la paz. Sobre la guerra, es difícil elegir en los temas que trata la encíclica Pacem in Terris cuál es el más interesante. Aquí hay buenos moralistas, comenzando por mis derechas y terminando por mis izquierdas. Hay muy buenos moralistas que, sin duda ninguna, elegirían un tema u otro. Seguro que hay uno que elige el tema de que la Pacem in Terris propone una autoridad mundial. Un tema precioso, sin duda ninguna, tema estrella. Otros elegirán el tema de la paz, naturalmente, que acabo de señalar. Otros dirán, no, lo mejor son los derechos humanos, haber aceptado por parte de la Iglesia los derechos humanos. Otros dirán, no, es la configuración de un bien común planetario y la conformación de todas las instituciones para la consecución de un bien planetario. Bueno, ¿y yo cuál? Pues yo voy por otro lado. Acepto todo eso. Los que elijan estos temas como los primeros son amigos míos. Pero a mí me parece que en la historia de la moral, para la historia de la moral, hay un tema que es el decisivo y es el que cambia toda una tradición de más de 20 siglos, de más de 15 siglos, rebajo si quieren, de más de 10 siglos. Y es cuando el Papa dice en el número 127, 127, donde afirma: esta sociedad que se jacta de tener tantos bienes, sin embargo, ha de confesar que está fuera de toda razón el querer solucionar los conflictos mediante la guerra. El que redactó esto, muy probablemente, casi seguro, fue Pietro Paván. La encíclica, según sabéis, nació en un momento muy difícil, a los 6 meses de la crisis de los misiles. Terminó el Vaticano II la primera sesión, quedaron las gentes católicas bastante defraudadas, no había ánimo, y dicen algunos que Pietro Paván le escribió a Loris Capovilla, que era el secretario privado del Papa Juan XXIII, que había que hacer algo. Y el Papa Juan XXIII, cosa inaudita, escribir una encíclica cuando hay un concilio no se le ocurre ni al primero de teología, ¿no? Aquí vemos al primero que estudia teología y le decimos, ¿hay un concilio? Esperemos el concilio. No, una encíclica. Es algo que yo no comprendo. Cuando me lo expliquen ustedes, trataré de entenderlo. ¿Cómo puede, en una situación de concilio, escribirse una encíclica? Y es una encíclica que no digo que valga más que el concilio, pero sí vale tanto como la Gaudium et Spes o más, ¿no? Por lo tanto, el Papa le dijo, ¡hala, pues sí, encárgate tú de escribirla! Y Pietro Paván, pues escribió la encíclica, además escrita en italiano precioso, pero el traductor latino fue tan listo como el redactor italiano. Y frente a la frase aquella que dice, pues está fuera de toda razón, no tiene sentido ninguno, escribió esa frase, la cinceló, y parece que el Espíritu Santo le ayudó un poco. Alienum est a ratione. Alienum est a ratione. Está fuera de toda razón. Es un absurdo. Es pecar contra la misma razón pensar que con la guerra se soluciona algo. Esta es la frase. Para mi ver, en la historia de la moral, esta es la frase principal que tiene la encíclica
Pacem in terris, sobre la guerra. ¿Por qué? Porque cambia una tradición que viene desde San Agustín. Había en la época de San Agustín lo que se llamaban guerras ordinarias, las guerras ordinarias que son las que se han dado más. Dos potencias se enfrentan entre ellas a ver quién manda, o la ciudad-estado de Atenas o Esparta, y luchan entre ellas, y es una guerra que se llama normal. Y se hacen guerras, Aristóteles aceptaba la guerra como la primera forma de magistratura, porque había que obtener esclavos y mantener la preponderancia. Pero hay otras guerras que son justas, y estas guerras justas son las religiosas, las que determinan el derecho fecial religioso, y está bien determinado, bien señalado en Cicerón y sobre todo fabulosamente descrito en la Eneida, cuando es una guerra que deciden los sacerdotes, los 24 sacerdotes, y dicen que el Imperio Romano puede tener una guerra. Y entonces sale una guerra justa. Esta es la teoría de una guerra inicialmente, una guerra justa. Claro, justa no tiene nada, porque lo del el militar bretón que escuchaba que era guerra justa y dijo aquello que tradujo después Tácito preciosamente: solitudinem facium et pacem appellam. Desbaratan todo y encima lo llaman paz. Solitudinem facium et pacem appellam, ¿no? No eran guerras de justicia, sino guerras que tenía que hacer el Imperio Romano llevados de una decisión. Pues bien, San Agustín tomó esa expresión. Yo creo que tuvo un mal momento, pero malos momentos tenemos todos. Y tomó esa expresión y dijo: también hay guerras justas entre los cristianos. Y guerras justas, comenzó a lanzarse el categorema de guerra justa, se siguió tratando después de San Agustín, en la Edad Media lo tomó Santo Tomás, dijo que era pecado hacer la guerra, pero había unas situaciones en que era lícito, y entonces era guerra justa. Aunque la guerra siempre es pecado, hay algunos casos en que no, y es justa. Y después vinieron los autores de Salamanca, Francisco de Vitoria y todos los demás, y luego vino la casuística, y así hemos estado hablando de guerra justa hasta hoy mismo, que estoy hablando yo. Y ojalá sea el último en hablar de ella, ¿no? Ojalá sea el último, porque ya no hay guerras justas. Dice el Papa en la encíclica Alienum essa ratione. A mí me pidieron, para conmemorar la revista Studia Moralia, el último número, conmemorar también los 60 años de la encíclica, un artículo comentando ese numerito de la Pacem in terris. Y yo puse como título, no me lo dieron ellos, pero puse como título: cambio de paradigma sobre la moralidad de la guerra en el pensamiento teológico moral de los últimos 60 años. Cambio de paradigma, bajo la orientación inspirativa de la encíclica Pacem in terris. La Pacem in terris ha sido la orientación inspirativa que asumió el Vaticano II, pero con miedo. Y el cardenal Alfrins se levantaron en dos momentos a decir, cuando trataban el tema de la guerra: por favor, no vayamos más atrás de lo que ha dicho la Pacem in terris. Al menos digamos lo de la Pacem in terris. Dijeron una frase preciosa, el Vaticano II dijo una frase preciosa: hay que pensar la guerra con mentalidad totalmente nueva. Pero a la hora de la verdad siguió aceptando guerras justas. Hay que esperar al Papa Francisco, en que, si alguno no está enterado, los de aquí todos estamos enterados, pero cuéntenselo a los que están fuera y no están enterados. El Papa Francisco definitivamente ha dicho
en Fratelli Tutti que la teoría de la guerra justa desapareció. Y lo dijo en una nota. Todas las cosas buenas del Papa Francisco las dice en nota. Cuando Schönborn presentó la Amoris Laetitia, un periodista le dice: oiga usted, ¿me puede usted decir, señor cardenal, por qué el Papa pone en nota lo que todos esperamos escuchar, lo más importante del texto? Yo lo vi porque seguí ese momento. El cardenal Schönborn quedó dudando un momento, pero con lo listo que es, pues salió muy bien y dijo: oye, pues mire, pues quizás sea, yo no le puedo decir del todo, pero quizás sea para que usted me lo pregunte. Entonces, mira, está en nota. Entonces, es una cosa específica. Y aquí también en nota el Papa dice, en la nota 242, incluso San Agustín, quien forjó una idea de la guerra justa que hoy ya no sostenemos. Se acabó. Que hoy ya no sostenemos. Por favor, se acabó la teoría de la guerra justa, ¿no? Luego hay que encontrar un sistema nuevo para habérnoslas con la guerra, pero tiene que ser de otra manera, distinta, no con la teoría de la guerra justa. Esto por lo que respecta a la guerra. Tercera palabra, voy despacio. La tercera palabra todavía llevaría más tiempo porque pone Ucrania, y se referirá a la guerra de Ucrania. Yo voy a decir solamente dos cosas sobre este momento de Ucrania. Podía decir más, porque pues, al fin y al cabo he escrito un librito y algo he tenido que leer, ¿no? Porque, según decía Vittoria, liber fit ex libris. Compras 30 libros, te pones un poco a pensar y pierdes un poco de tiempo, no das paseos y demás, y sacas un libro, ¿no? Entonces, algo he pensado y algo he leído sobre el tema de la guerra de Ucrania. Sobre ella solamente quisiera decir, en primer lugar, claramente, conforme es verdad, que la llamada operación militar especial de Putin no la llama guerra, porque si no tendría que estar sometido a las condiciones internas de Rusia y a las condiciones del mundo entero de lo que es la categoría de guerra. Se libra de todo eso, lo llama operación militar especial. Esa operación militar especial es invadir un territorio y quitarle a una nación la posibilidad de ser lo que ella quiere ser. Quisiera subrayar estas dos anotaciones. Invade un territorio contra el derecho que tenemos hoy día de carácter internacional. 5.4 del derecho de las Naciones Unidas. Luego está en contra de derecho y en contra de toda moral. Y además tratando de impedir que una nación quiera ser lo que ella quiera ser. Si quiere volverse no hacia Oriente, sino hacia Occidente y buscar una situación de vida mucho más confortable de la que tienen, no se le puede quitar ese derecho. Por lo tanto, es totalmente inmoral. No seré yo quien diga una palabra de aceptación mínima, de aceptación de la invasión bélica de la Federación Rusa frente a Ucrania. Pero dicho esto, también hay que decir que las cosas no son tan sencillas como la afirmación que acabo de señalar. Y es que la guerra de Ucrania, sin duda ninguna, tiene otros muchos factores detrás. Y factores detrás son el final de un imperio que es el imperio ruso, y todos los imperios terminan con una gran derrota.
y esta será la derrota del Imperio ruso. Pero también esta guerra depende de un imperio que quiere ser el que mande en el mundo actual, que es el imperio americano, que utiliza un pacto de carácter militar que es la OTAN, un pacto militar, diré luego, frente a posturas que quizás sean un poco impertinentes, la mía, de que no sé por qué ha quedado la OTAN si ha desaparecido el pacto de Varsovia, ¿no? Si hay dos que luchan, desaparece uno, lo más normal es que desaparezca el otro. Ojalá. Y eso es lo que ando yo buscando y gritándolo y diciéndolo, pero no consigo nada, ¿no? Para decir que también está la otra postura, que está, como decía el Papa Francisco a los jesuitas en una ocasión, hombre, le están azuzando. Y no lo dice el Papa Francisco, sino Chomsky, que es muy crítico, naturalmente. Fíjense ustedes lo que diría Estados Unidos si le ponen unos misiles cerquita de su frontera en México. Dígame qué hubiera hecho Estados Unidos, ¿no? Luego hay que pensárselo todo y pensar que sin duda ninguna hay otros elementos, otros factores que hay que tener en cuenta. Pero quede sin duda ninguna la primera afirmación de la inmoralidad contra derecho internacional y contra toda moral, la invasión bélica de la Federación Rusia contra Ucrania. No diré nada de la consideración estratégica y táctica porque no sería muy largo hablar de una consideración estratégica que les falló sin duda ninguna a Putin, y de la consideración táctica que da pena y se realiza aquello que ya dijo Francisco de Vitoria, paciuntur aquivi codeliran reyes. Los delirios de los reyes los pagan la gente pobre, ¿no? Eso es lo que pasa. Da pena cómo se lleva una guerra donde los que sufren son de verdad los pobres. Al mismo tiempo es necesario reconocer la gran ola de solidaridad que se ha dado en esta situación de guerra en Ucrania. Hay concomitantes importantes para los teólogos aquí presentes de eclesiología que son componentes ecuménicos. La teología ecuménica ha quedado pues muy tocada con esta guerra en una situación de Ucrania que por otra parte es una situación pues muy difícil o muy compleja, con dos obediencias religiosas cristianas, una católica y otra ortodoxa. La ortodoxa con dos jefes, al jefe de la URSS y al jefe de el que está en Turquía, en Constantinopla. Los católicos, unos con rito latino y otros con otro rito, de tal manera que el mundo cristiano de Ucrania es un mundo súper complejo y estaremos tocados durante algún tiempo de ese problema en el aspecto ecuménico. ¿Cómo terminará la guerra? Que venga el Señor y se lo explique a ustedes cómo va a terminar, pero sin duda ninguna que todos deseamos que termine muy pronto y que termine además con una buena solución de cara al futuro. Futuro que voy a decir una palabra sobre la cuarta palabra, que es el mundo. ¿Qué repercusiones tiene? Naturalmente que el que comparte pues, mesa conmigo es especialista en relaciones internacionales y él sabrá recomponer lo que quizás yo componga mal, ¿no? Sobre lo que es las relaciones de carácter internacional, las repercusiones que puede tener. No soy especialista en geopolítica, evidentemente, pero sí quisiera expresar desde el punto de vista de la moral qué es lo que va a pasar después de que termine la guerra de Ucrania. A mi ver, por lo menos, estas cuestiones son preocupantes. En primer lugar, la máxima perdedora geopolítica
de la guerra parece ser hoy por hoy geopolítica. La perdedora será la que pierde la guerra, pero la geopolítica es la ONU. Y perder la ONU es perder un principio básico de la Pacem in Terris, que es que haya una autoridad internacional. Hemos perdido la autoridad internacional. Fue bochornoso que a un secretario de Naciones Unidas se le reciba con 2 misiles en Kiev. Eso fue bochornoso mundialmente. Eso indica que no hay autoridad mundial ninguna. Claro, pediré luego que para que exista la paz, y ya lo digo ahora, para que exista la paz lo que se requiere es una autoridad internacional democráticamente elegida y democráticamente funcional, y donde de verdad desaparezca el llamado Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, 10 elegidos democráticamente, 5 ya designados claramente, 4 de los cuales fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y el 5º China. Y además estos 5 con derecho a veto. ¿Qué podemos esperar de esto? Nada. Por lo tanto, la que saldrá perdedora, está saliendo, ha salido y saldrá perdedora, es la idea del Papa Roncalli de tener una autoridad mundial asumida por todos, democráticamente configurada y con una actuación democrática. Es decir, saldremos con una gran necesidad, que es que hay que rehacer la autoridad internacional. Segundo factor a tener en cuenta, el mundo que viene será mundo monopolar, será mundo bipolar, será mundo multipolar. Es la otra cuestión decisiva. ¿Cuál será el mundo que viene? Hemos conocido los 3 sistemas. Hemos conocido el mundo monopolar en cierta medida, el mundo bipolar lo hemos padecido durante muchos años, desde 1945 a 1989, hemos padecido un mundo bipolar, dividido en 2 bloques. ¿Será un mundo bipolar el que tengamos, de tal manera que mande Estados Unidos y China, que es la única que puede hacer contrapeso? ¿Será un mundo unipolar que mande solo Estados Unidos? Yo creo, con perdón, que Estados Unidos ya está también en las últimas. Es decir, el símbolo de la edad de los presidentes a mí me devuelven las imágenes gerontocráticas del final de la URSS. Es decir, no podemos pensar, yo, y además que no lo deseo, un mundo monopolar, y mucho menos un mundo monopolar controlado por China. Un mundo bipolar, ¿para qué lo queremos? Para que existan otra vez la Guerra Fría. El mundo multipolar es la solución que muchos deseamos, o desde el punto de vista de la moral, desearíamos, de tal manera que desaparezca el espectro de la Guerra Fría y que, de verdad, desaparezca también, en cierta medida, y voy a decir una herejía, vaya desapareciendo esa idea que ha predominado y parece que es la salvadora de todo, que desaparezcan los pactos militares. Si ha desaparecido uno, puede ir desapareciendo el otro. Y frente a posturas que yo respeto mucho, y las respeto si las tienen cada uno de ustedes, de que la salvación nos viene por la OTAN, yo tengo que decir que desde mi punto de vista necesitamos un mundo no de guerra fría, sino un mundo guiado por valores, por derechos humanos, por ayuda de los que más tienen a los que menos tienen, y no por vivir volcados al militarismo
y no voy a repetir el complejo político-militar del que hablaba Eisenhower. Pero sin duda ninguna en esta guerra se ha dado el complejo político-militar de que es el armamento lo que más importa y lo más decisivo en este mundo. Y cuarta anotación de carácter general para este mundo, creo que necesitamos la redefinición de la Unión Europea. Y esta redefinición de la Unión Europea, algunos dicen, sí, esta misma mañana o ayer en Granada, hay que hacer una nueva visión de la Unión Europea, pero nadie dice cómo. Yo he estado viendo a ver en los periódicos y en los medios para decírselo a ustedes, o al menos o decirlo yo y que ustedes no lo supieran, ¿no? Pero no he encontrado nada, porque todo el mundo se queda con la frase de que hay que redefinir la Unión Europea. Yo creo que sí necesitamos redefinirla. Alemania se ha redefinido un poco, pero una redefinición debe ser según los valores y según la Pacem in Terris que estamos precisamente conmemorando. Hoy día se denosta tremendamente a la gran cristiana que fue Angela Merkel, que trató de unir Europa con Rusia o Rusia con Europa mediante ese eslogan tan bonito alemán, Wandel mit Enkel, cambio mediante mercado, e hizo bastantes cosas buenas. Los alemanes ahora denostan a la buena cristiana de Merkel. Yo tengo que decir que la apoyo mucho y también quisiera, y no creo que esto ofenda decirlo, en una universidad pontificia y además jesuítica, me adhiero a la sensibilidad del Papa Francisco, que ha tenido también sus dificultades cuando la ha expresado, y ha dicho que la Unión Europea también puede mirar, él fue profesor de literatura, y que ha de mirar a la gran tradición cultural de la madre Rusia, ¿no? Yo tengo para mí, llevado de esta idea del Papa Francisco, de las ideas de Juan Pablo II, que la Unión Europea debiera abrirse a Rusia, y Rusia debe formar parte de Europa. Si miramos un mapa, lo dicen algunos autores, miren un mapa y Europa es una nada en esa que es la gran Europa. Lo que tenemos Europa es una pequeñez. La gran Europa es la que va desde Lisboa hasta Vladivostok. Y cuando tengamos esta Europa de Lisboa a Vladivostok, entonces seremos europeos. Luego, la Unión Europea ha de asumir. Yo tengo asumida, desde mi punto de vista parcial y muy pobre, tengo asumida pues, lo que se llama el canon cultural ruso. ¿Quién no ha leído novelas rusas? ¿Quién no escucha música rusa? ¿Quién no ve obras literarias y de escultura rusa? Tenemos asumido el canon literario. Es necesario asumir también otros elementos y de esta manera habrá una redefinición nueva de Europa. Y termino. Y último, necesitamos, al fin y al cabo, una nueva organización del mundo, que es la otra de las grandes ideas que aparecen en la Pacem in Terris, una organización que de verdad nos sirva para ser todos y ser todos lo que queremos ser, pero ser todos lo mismo, ayudándonos unos a otros, superando el mal de la paz y buscando ese bien que es la gran aspiración de toda la humanidad a lo largo de la historia, que es la paz. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos al profesor Marciano Vidal su esfuerzo de síntesis. Tenemos
Tenemos ahora el privilegio también de escuchar a Alberto Priego Moreno. Alberto Priego Moreno es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencia Política y Administración, con especialidad en Relaciones Internacionales con mención en Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido visiting scholar en think tanks como East West y universidades extranjeras como University of Reading, Coimbra y otras muchas universidades de Oriente. Se incorporó a la Universidad de Comillas en 2010, colabora con asiduidad con diferentes medios de comunicación, El Mundo, El Confidencial, El País, Radio Nacional de España, la COPE, y entre sus artículos podemos destacar Rusia como potencia nuclear, las consecuencias políticas, económicas y sociales de la guerra de Ucrania, la influencia de Irán en América Latina, Islam y las relaciones internacionales en el centenario de la disciplina de las relaciones internacionales, el Plan Trump, la importancia de las divisiones sociopolíticas en la no formación del gobierno de Israel, Altos de Golán, la expansión de la NATO, el populismo islámico y muchísimos artículos más. Por lo cual tenemos el privilegio, yo le he oído en varias ocasiones sobre estos temas, de tener a una persona especialista en estos temas y que nos puede orientar para un diálogo nutrido y rico entre la teología y también las relaciones internacionales. Y le agradecemos también el esfuerzo que está haciendo en unos días que está teniendo de intenso trabajo, que haya hecho este hueco para venir con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Pues gracias a ti, Javier, por invitarme a estas jornadas, a la facultad, al decano que está aquí, también al miembro de los servicios secretos rusos que estará por aquí, que siguen tan de cerca mi obra. Y bueno, lo primero, yo me voy a disculpar porque probablemente cometeré muchos errores de carácter doctrinal, porque yo no soy teólogo, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde la cuenta de Twitter de teología para tentarme. Yo no soy teólogo, soy internacionalista. Yo voy a intentar, soy capaz, bueno, empiezo con una cita sobre la libertad de los Gálatas. Yo voy a intentar explicar un poco el comportamiento de Rusia y de Putin, y me voy a servir para ello de la encíclica Pacem in Terris, que para mí y para muchos colegas de profesión, sobre todo los británicos, la escuela inglesa es una gran seguidora de la Pacem in Terris. Para mí es el mejor tratado de relaciones internacionales que hay. Ahí está todo. Desde una perspectiva liberal, idealista, tenemos todo lo que necesitamos. Yo en clase se lo explico a los alumnos cuando les hablo de las teorías, y es un instrumento que todos deberíamos seguir, pero especialmente los líderes mundiales deberían seguirlas. Yo me voy a centrar en la parte 3, ¿no? La parte que dice exactamente ordenación de las relaciones internacionales. Primer epígrafe dice: las relaciones internacionales deben regirse por la ley moral. Bueno, yo no soy un teólogo, entonces me he buscado dos definiciones politológicas de qué es la moral. Una en el Diccionario de Ciencia Política de Cambridge y otra en el Stanford. Y son más o menos similares. Nos dice que son relativas a las normas de comportamiento bueno o malo, justo, injusto, honesto, deshonesto, en el que cada persona cree más allá de las leyes, ¿no? Entonces podemos actuar moralmente incluso si las leyes pues, no siguen este elemento. Y Stanford nos dice que es un código de conducta que, dadas determinadas condiciones, propondrían todas las personas racionales. Acaba de salir un libro muy interesante en UNIGES que se llama Ética de las Relaciones Internacionales, que hay el padre Tatay tiene un capítulo, y habla de la racionalidad a la hora de comportarse éticamente. Y yo se lo recomiendo porque es un trabajo que yo creo que es muy necesario y nos da mucha luz. Viendo estas dos definiciones, podríamos plantearnos si Putin es racional, si es ético, o si se comporta de forma moral, o de una forma un poco más pueril, si Putin se ha leído la Pacem in Terris. Y probablemente no, porque su comportamiento nos indica que no. Putin no ha leído la Pacem in Terris. Segurísimo, no. Y si la otra persona que está al otro lado ha leído la Pacem in Terris, probablemente sí, ¿no? O su comportamiento se adecua más a lo que dice la Pacem in Terris. Aunque Zelensky no es cristiano, es judío, ¿no? Pero también es verdad que
en algún momento de la encíclica al principio, pues dice algo así como que no es solo para los católicos, sino que es una guía de comportamiento para todos. Hay 4 principios fundamentales que deben seguir para alcanzar la paz, según la Pacem in Terris, y que las relaciones internacionales deben cumplir o deben tener en cuenta. El primero, dicen que debe regirse por la verdad, debe regirse por la justicia, por el principio de solidaridad activa, que creo que en algún otro momento le denomina amor directamente, y también por la libertad. Yo voy a ir analizando estos 4 principios, voy a analizar la actuación de Rusia en relación a la guerra de Ucrania y la voy a contraponer con lo que debería haber hecho de acuerdo a la Pacem in Terris. Empezamos por, dice, las relaciones deben regirse por la verdad exige que se evite discriminación racial. Yo voy seleccionando algunos titulares de periódicos. Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, que por cierto también es judío, dice, condena la persecución continuada de los tártaros en Crimea. Rusia no respeta a las minorías en Ucrania. No respeta a los tártaros, que son los verdaderamente los, entre comillas, dueños de Crimea. En Crimea se invade en 2014. Lo primero que hace Rusia es expulsar a los tártaros de Crimea. ¿Respetan las minorías los ucranianos? Pues según la OSCE sí, ¿no? Y según lo que vemos también, porque el ministro de Defensa de Ucrania actual, que es Akhmetov, es un tártaro. Es un tártaro que es musulmán, los tártaros son esencialmente musulmanes. Entonces ahí sí que estaría actuando más de acuerdo a la Pacem in Terris. Y la segunda parte dice, aquí ya se ha mencionado, todas las comunidades políticas son iguales en dignidad natural y cada una de ellas tiene derecho a existir. El presidente Putin, de una forma más velada en la primera década de este siglo y de una forma más manifiesta en los últimos años, ha dicho abiertamente que Ucrania no existe, no existe y no tiene derecho a existir. Luego los voy a mencionar. Hay un discurso que es el discurso del día de la invasión y hay un artículo que publica en agosto de 2021, un ensayo bastante largo, y en ambos casos lo que hace es justificar que Ucrania no existe, ¿no? Esto es como si nosotros decimos, no, pues nosotros decimos que Portugal no existe, no tiene derecho a existir, porque históricamente... Mira, entonces, en estos 2 elementos, Putin estaría violando lo que dice la Pacem in Terris. Y también nos dice que cuando un pueblo es superior, y habla del punto de vista cultural, tecnológico, económico, dice, no puede usar esa superioridad para someter de cualquier modo a los demás. Eso es lo que hace exactamente Rusia. Utilizar su mayor capacidad diplomática, tecnológica, militar, económica, política, en muchos sentidos, para dominar a otros pueblos, a los ucranianos y previamente a los georgianos y anteriormente a los chechenos y también a los moldavos. En cambio, dice, lo que hay que hacer es que esa superioridad implica una obligación social más grave para ayudar a los demás. ¿Bien? En cierto sentido, lo que han hecho las naciones europeas es acorde a lo que nos propone la Pacem in Terris. Es verdad que tarde, es verdad que mal, es verdad que con un coste elevadísimo en vidas, pero sí que ha sido más acorde. Por lo tanto, este es el primer punto. Y luego hay un elemento que a mí me gusta mucho que dice, cada Estado es como un cuerpo, cuyos miembros son los seres humanos. Esas fotos que les pongo ahí son algunas de las fotos de los 20.000 niños que han sido raptados por Rusia, que han sido deportados a Rusia. Todavía no sabemos con qué fin. En cierta medida lo que está haciendo Putin y Rusia es desmembrar a Ucrania, ese cuerpo que es Ucrania, eliminando no solamente la infancia de un montón de niños, sino eliminando el futuro de Ucrania. Y aquí sí que tenemos que decir una cosa que es importante, y es que la justicia internacional empieza a actuar. ¿Vale? Hay una orden de detención internacional contra Putin, y por cierto hoy Armenia se ha adherido a la Corte Penal Internacional, y es otro lugar que Putin, gracias a Dios, no va a poder visitar. Entonces ahí hay un elemento que sí que hay una cierta influencia de la Pacem in Terris en muchos aspectos de la vida diaria, y esto yo creo que es un motivo para congratularnos. Otro elemento que señala es, dice, han de rechazarse por entero los sistemas de información que, violando los preceptos de la verdad y de la justicia, hieren la fama de cualquier país. Uno de los esfuerzos mayores de Rusia es la difamación, la creación de noticias falsas, la creación de... Todas estas fotos están obtenidas de la página o de la cuenta de Twitter del Kremlin, son oficiales. Hay un esfuerzo continuado de presentar a Ucrania como un país nazi. Y
se falsifican muchas fotos, ¿no? Por ejemplo, arriba vemos una foto de Zelensky con un escudo que es el escudo de armas de Ucrania, pero que según Rusia lleva una esvástica, lo cual es falso. La segunda foto, en la que aparece con una camiseta, la selección ucraniana le regala una camiseta con el número 95. Zelensky es un cómico, es un actor, es un productor. Tenía una productora que se llamaba Barta 95 porque era el barrio de Kivi Rip donde él nació, creció, vivió y encontró hasta su mujer. Entonces, para, digamos, un poco celebrar esa efeméride o ese número, le dan una camiseta con el número 95 que desde la página web del Kremlin se modifica y se transforma en una esvástica. Abajo vemos una foto en el Congreso de los Estados Unidos con una bandera que tiene ambas presidentas de las cámaras, la vicepresidenta, y señalan un punto en el que supuestamente hay una esvástica, que luego resultó que es mentira. Esa bandera es la bandera que le firman todos los defensores de la ciudad de Bakhmut, que por cierto ya han roto el cerco y han pasado al otro lado de las vías férreas. Luego vemos un supuesto escudo de las SS que lleva uno de sus guardaespaldas y luego otra publicación en la cual indica que unas brigadas ucranianas pues tienen relación con los nazis. Son distintos esfuerzos que hace Rusia por difamar la fama de su presidente, el presidente Zelensky y de Ucrania, presentarlo como un país nazi. El segundo punto que nos señala, o el segundo pilar que nos señala la Patchen Inter, dice: las relaciones internacionales deben regirse por la justicia. Y señala dos elementos. Dice: el reconocimiento de los derechos mutuos y el cumplimiento de los respectivos deberes. Bien, este mapa está sacado del discurso de Putin. O sea, lo elaboré yo, pero el mapa está hecho de lo que Putin considera que es Ucrania. Para Putin existen cuatro Rusias: la Gran Madre Rusia, que es más o menos la Federación Rusa; Bielorrusia, que es Bielorrusia, la Rusia blanca; tendría Novorossiya, que es más o menos lo que está ocupado actualmente, que aquí aparece en este mapa en azul; Malorossiya, que es la parte que está en blanco, ¿vale? Y Crimea, que aparece en rojo. Para lo que Putin considera que Ucrania es legítimo que tenga es la parte de naranja, nada más. Ucrania en ruso significa algo similar a frontera. Consideran que es el lugar de transición entre el mundo oriental y el mundo occidental. Y esa parte verde, que es Transcarpatia o Subcarpatia, es la parte que según Putin debería pertenecer a Hungría y que hay muchos especulado con que Orbán tendría un pacto con Putin para que esa parte le llegara a Hungría, ¿no? Esa foto es la foto del discurso del 23 de febrero, cuando están entrando los tanques en Ucrania, y la siguiente ilustración, que está a la derecha, es el artículo al que yo me refería anteriormente, que ha desaparecido de las redes, pero yo tengo una copia y quien quiera se lo puedo pasar. Esencialmente, lo que niega Putin es el derecho a Ucrania a existir. O sea, podemos cuestionar si Ucrania tiene más vínculos históricos con Rusia o no, pero desde un punto de vista legal, del derecho internacional, no podemos eliminar el derecho de un Estado a existir. No es viable. Y el segundo elemento del que hablamos es el cumplimiento de los respectivos deberes. Señalo 3 acuerdos bilaterales, algunos de ellos en el marco de una organización internacional: el Memorándum de Budapest del 94, el Acuerdo Bilateral Ruso-Ucraniano del 98 y el Acuerdo Bilateral Ruso-Ucraniano de 2010. Esencialmente, los 3 acuerdos son lo mismo. Cuando se descompone la Unión Soviética, hay 4 nuevos estados que tienen armas nucleares: Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania. Los Estados Unidos consideran que un botón nuclear es menos peligroso que 4. Entonces sugieren, Bush padre, la idea de que todas las armas sean transferidas a Rusia, a la Federación Rusa, a cambio de ciertas garantías de seguridad. Entonces, Ucrania cede sus armas a cambio de respeto a su integridad territorial, reconocimiento de sus fronteras, división de la flota del Mar Negro y reconocimiento de que la península de Crimea es ucraniana. ¿Vale? Todos esos 4 puntos han sido violados y esos 4 compromisos no han sido respetados por Rusia. Por lo tanto, aquí también estaría de nuevo violando la encíclica. El tercer pilar dice: las relaciones internacionales deben regirse por el principio de la solidaridad afectiva o amor. Y eso tiene más repercusión en el orden interno que en el orden internacional.
Dice, la autoridad pública debe incrementarse por medio de una activa solidaridad física y espiritual. La autoridad pública, por su propia naturaleza, no se ha establecido para recluir forzosamente al ciudadano dentro de los límites geográficos de la propia nación. Rusia cierra sus fronteras a sus ciudadanos, que no pueden salir del país en febrero, y no pueden salir del país porque los van a reclutar, y los reclutan forzosamente. El gran drama de los rusos es el gobierno que tienen. Un montón de jóvenes han perdido la vida. No se sabe cuántos jóvenes han perdido la vida. Se calcula que hay 1 millón de bajas en Rusia. Es un montón, muchísimo más de las que tuvieron en Afganistán. Y son jóvenes de 18, 40 años que han ido a una guerra para nada. Además, las condiciones en las que van a la guerra son terroríficas. No tienen comida, no tienen uniformes, no tienen armas, no tienen munición. Y los ponen incluso como sacos terreros. Y cuando los matan, echan los cadáveres para que al disparar no lleguen las balas a los que están en la trinchera. Esto ha provocado cierta revolución dentro del país. Y esa revolución dentro del país, o cierta protesta más que cierta revolución, ¿vale?, ha sido reprimida brutalmente por la policía. Tengo un colega que trabaja para la Complutense que cuando empezó la guerra en Ucrania le dijo a una amiga que era profesora en una universidad de Moscú: salid del país, veníos aquí y os acogemos en casa. Y decía, no, porque hay que quedarse aquí, alguien tiene que ser crítico con Putin. Y dijo, no, porque a ti te van a llevar a la cárcel, te van a matar y a tu marido lo van a reclutar. Hoy afortunadamente los dos están en Madrid, pero eso es lo que hubiera pasado, su marido lo hubieran reclutado y ella probablemente estaría en la cárcel y hubiera desaparecido, hubiera muerto, como otras muchas. Aquí la única esperanza que hay en Rusia es Navalny, que es este señor que aparece aquí abajo, que es un opositor. Otros han muerto, Politkovskaya, Nevzov, han muerto en extrañas circunstancias. Más de 100 personas leales a Putin han muerto en extrañas circunstancias desde que ocurrió la guerra. El último fue Prigozhin, ¿no?, que murió, el líder del grupo Wagner, que murió en un accidente de avión, entre otros muchos. Navalny fue envenenado, se escapó a Alemania, fue tratado y volvió a Rusia, porque él considera que su deber es estar en Rusia y ser la oposición. Está en la cárcel y ha sido condenado a millones de años de cárcel. Probablemente la única posibilidad de que haya una Rusia democrática pasa porque Navalny llega al Kremlin. Y esto, bueno, lo podemos discutir luego, la probabilidad o lo probable que pueda ser. Tercer y último lugar, dice, las relaciones internacionales deben regirse por la libertad. Ninguna nación tiene derecho a oprimir injustamente a otras o a interponerse de forma indebida en los asuntos. Y pongo 3 fotos. La primera es de 2004. En 2004, Ucrania vota en unas elecciones, vota una cosa y sale otra. Entonces hay unas protestas en las calles y esas protestas en las calles acaban con una repetición electoral. Como se preveía que podían volver a ganar los europeístas que iban de la mano de Víctor Yushchenko, que es el señor que aparece ahí con una bufanda naranja, fue la Revolución Naranja, la de 2004, la primera de las revoluciones de colores, la opción del Kremlin fue envenenarle con dioxina. Acuérdense de este señor con la cara que salía totalmente deformada, que le curaron en Israel, etc. Y volvió a ganar las elecciones, junto con Yulia Timoshenko. La segunda foto, la foto de la bandera de la Unión Europea. En 2014, Ucrania firma un acuerdo preferencial comercial con la Unión Europea, un PCA, y Rusia interviene y cambia. Incluso cambia al gobernante, que es Yanukovych, que era aliado suyo, le manda a Rusia, hay una revolución, mueren cientos de personas, intervienen tropas rusas para restaurar el orden, ¿vale? Es lo que los ucranianos llaman la revolución de la dignidad, en la plaza del Maidán. Y la tercera es una foto de 2014 en el Parlamento de Crimea, en la que los famosos hombrecillos verdes, o sea, soldados rusos, Spetsnaz, entran en Crimea, entran en el Parlamento, expulsan a los tártaros de Crimea, organizan un referéndum y en el 95% de los votos deciden que es mucho mejor pertenecer a la Federación Rusa, que a lo mejor es verdad, que a Ucrania. ¿Vale? Esa es la foto del momento en el que se toma el Parlamento de Crimea, un parlamento de una región autónoma. Por lo tanto, hay distintos elementos en la historia cercana de Ucrania en la que Rusia, contrariamente a lo que sugiere la Pax in Terris, interviene en la política diaria de Ucrania. Y también nos dice, es indispensable que todas las naciones presten ayuda a los demás. Ucrania no está en su mejor momento, pero es verdad que en la medida que puede, Ucrania trata de contribuir a la sociedad internacional con sus obligaciones. Ucrania en 2014 decidió
que no dependía energéticamente de Rusia porque no se podía fiar. Empezó a construir centrales nucleares o a activar otras. La central nuclear de Zaporilla, que está muchas veces en los medios de comunicación, pues si la van a volar, no la van a volar, es la más grande de Europa, tiene 5 reactores nucleares y da energía para todo el país y más, y le sobra energía. En un momento de la guerra, Ucrania decidió que enchufaba su red eléctrica a la europea para proporcionar energía a Europa, porque Europa, como saben ustedes, era dependiente del gas ruso por el Nord Stream, un acuerdo que firmó Alemania con Rusia entre Schröder y Putin. Schröder, cuando dejó de ser canciller alemán, se convirtió en el vicepresidente de Gazprom, que es la principal empresa de gas pública de Rusia, y además es el padrino de los hijos de Putin. Ucrania se ha esforzado en mantener la ruta del grano por Polonia, por el Mar Negro, etc. Y cuando ocurrió el terremoto de Turquía, Ucrania envió materialmente. Por lo tanto, en este punto se adecua más a lo que dice la Pacem in Terris del comportamiento de Ucrania que el comportamiento de Rusia. Y dice, se exige, y cita otra encíclica, dice, a las comunidades políticas económicamente más desarrolladas a colaborar de múltiples formas. Zelensky lo que ha hecho desde el año 2022 hasta hoy es pedir. Ha salido en todos los foros posibles. Ha pedido ayuda, ha pedido armas. Queda para la historia la famosa frase cuando el presidente Biden le dice, tengo un avión preparado para que te vengas a Estados Unidos y te voy a montar un gobierno en el exilio. Lo que dice es, no necesito un viaje, lo que necesito es munición. Que hay hasta camisetas, ¿no? De necesito munición, no necesito un viaje. Ha pedido en Davos, en el Parlamento Europeo, en las Naciones Unidas, va vestido de verde porque está en guerra. Y cuando deje de estar en guerra volverá a su traje. Y ha pedido también en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, en sesión conjunta. Y es verdad que le hemos dado mucho, hemos sido generosos. Probablemente hemos sido generosos tarde, ¿no? Hemos acogido a 6 millones de ucranianos. España es uno de los países que más ucranianos ha acogido. No solamente porque hemos contribuido, sino porque Ucrania es España es uno de los países preferidos por los ucranianos. Y había una comunidad de unos 160.000 ucranianos y eso sirvió para que se establecieran aquí vínculos familiares. Esta universidad ha acogido generosísimamente a 12 personas, 2 de ellos postdoctorales y distintos alumnos que han podido seguir sus vidas, más o menos, ¿no? Pues a muchos kilómetros de su país. También hemos entrenado fuerzas, estamos entrenando, nosotros los españoles también, mucho, fuerzas para que luego puedan combatir. Ucrania se ha hecho un ejército poderosísimo, entrenadísimo, engrasadísimo y con las mejores técnicas. Hemos contribuido políticamente, ¿vale? De hecho, ahí se ha creado lo que llaman el Boulevard de los Valientes, los que fueron a visitar Kiev en tiempos de guerra. Y hay placas, los españoles tienen placas, uno es el presidente de gobierno y otros el ministro de Asuntos Exteriores de la UE, que es Borrell, y hemos contribuido económicamente. Eso es verdad, es innegable, hemos cumplido con lo que nos pide la Pacem in Terris. Pero lo hemos hecho tarde, ¿vale? Porque no hemos aprendido de la historia. Esta foto es famosísima, Múnich, 38, cuando Chamberlain decide que pacta con Hitler, ¿no? Le ofrece, para saciar su hambre, le ofrece los Sudetes, y entonces vuelve todo el mundo lo conoce, ¿no? Vuelve al Reino Unido victorioso, y entonces dice, he evitado la guerra en Europa, y un señor malhumorado, con exceso de peso y fumador de puros compulsivo, que era Churchill, que luego fue primer ministro, al que han comparado muchas veces con Zelensky, porque Zelensky fue bastante mal gobernante y está siendo un gran líder, lo mismo que le pasó a Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Dice, hay muchas versiones sobre la frase, pero el contenido es el mismo, ¿no? Os dieron a elegir entre guerra y deshonor, elegisteis deshonor y ya tendréis guerra. Y otra que dice, os dieron a elegir entre guerra y deshonor, elegisteis deshonor y ya tendréis guerra con deshonor. Pero bueno, el contenido es el mismo, ¿no? Y es verdad que la relación que han tenido nuestros líderes en sentido amplio europeo con Putin es deshonesta, es inmoral. Todos han tenido una relación cercanísima, todos compraban petróleo, todos tenían relación con Rusia cuando sabíamos que en Rusia se violaban los derechos humanos abiertamente, cuando se cometían crímenes, cuando había minorías que no tenían derecho a hacer nada, donde se perseguía a la gente políticamente. Es decir, elegimos deshonor. Elegimos deshonor en el año 92, cuando permitimos que Rusia invadiera Moldavia y declarara un pseudoestado que es Transnistria. Elegimos deshonor cuando en 2008 Rusia invadió Osetia del Sur y Abjasia. Y dijimos, bueno, algo habrán hecho los georgianos, ¿no? Elegimos deshonor cuando en 2014 permitimos que invadieran Crimea. Y seguimos eligiendo deshonor cuando en 2022
permitimos que invadieran Ucrania y no reaccionamos hasta marzo, cuando nuestras poblaciones nos pusieron la cara colorada. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos guerra, con deshonor, porque tenemos guerra. Porque hay una guerra en Europa. Porque la gente sufre, porque la gente muere. Tengo un amigo que trabaja es asesor para Borrell, de hecho ahora mismo está en Ucrania, y te cuenta, la vida en Ucrania es normal, de vez en cuando tienes que esconder porque te persigue un dron. Pero hay guerra y la gente sufre y la gente muere. Una de las personas que está trabajando aquí, que es ucraniana, con la que tengo cierta amistad, me contaba que los jóvenes de 18 años, y bueno, muchos de los que están aquí son profesores y lo van a entender perfectamente, dice, mueren porque son jóvenes. Y son jóvenes porque a veces cuando hay una operación, dice, tienen que estar tumbados 4 horas en el suelo para evitar que les descubran. Y todos sabemos que los jóvenes hoy tienen ciertos problemas para estarse quietos. Y entonces se levantan y los matan. Pero su único pecado es ser joven y tener las mismas inquietudes y los mismos malos hábitos que tienen nuestros jóvenes españoles. Y les estamos segando la vida. Y nos estamos cargando un país de 40 millones de habitantes por no haber actuado a tiempo. Y digo, y tenemos guerra, y estamos en guerra, porque España apoya a Ucrania, porque España manda armas, porque España entrena a soldados, porque España no es neutral, como fue en la Primera Guerra Mundial, porque hemos tomado parte por una de las partes en el conflicto y probablemente por la parte correcta. Estamos haciendo lo correcto. Pero es que más allá de eso, pasan cosas todos los días, y les vuelvo a poner titulares de periódicos. La semana pasada leíamos ataques rusos. Bulgaria inspecciona un dron hallado en su costa en el Mar Negro. Ucrania, 2 misiles rusos sobrevolaron Rumanía y Moldavia. Fin de semana pasado. Reino Unido evalúa desplegar tropas en Ucrania para entrenar a las Fuerzas Armadas. Y el último es de noviembre del año pasado. Un misil de fabricación rusa cae en Polonia y mata a 2 personas. Estamos todos diciendo, bueno, esto no es nuestro, esto no es de allí, esto realmente no ha ocurrido, ha sido un accidente, porque la realidad es que el artículo 5 de la OTAN y el 42.6 del Tratado de la Unión Europea nos dice que si un Estado parte, y Rumanía, Bulgaria, Polonia son parte, es atacado por un tercero, tenemos la obligación de responder solidariamente. El artículo 5 del Tratado de Washington no es automático, pero el 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sí lo es. Por lo tanto, no hace falta ni consultas. En el momento en que se demuestre que hay un misil, un dron, un ataque que caiga sobre una de estas zonas que están dentro de nuestros paraguas, inmediatamente nosotros estaríamos en guerra. El fin de semana pasado los rusos dijeron que habían volado por los aires un tanque Leopard, de los que mandamos nosotros, con 3 soldados alemanes. Los alemanes no han dicho nada. No sabemos si es verdad o es mentira, si es propaganda rusa, pero puede ser cierto. Y hace 3 semanas más o menos, ayer estuvo el ministro Álvarez en Kiev, se celebró el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Odessa, fue a rendir homenaje a Emma Igual, una ciudadana española que fue asesinada por los rusos en una labor humanitaria que era rescatar personas del frente. Por lo tanto, quizá no lo queramos oír, igual que no lo oíamos en el entretecho, pero estamos en guerra. Lamentablemente estamos en guerra. Tenemos que intentar que esa guerra no llegue hasta aquí. Hay una guerra que está en un escenario muy lejano. Y la única forma de evitar que esa guerra llegue hasta aquí es ser libres, decir lo que pensamos y pedir lo que creemos necesario. Y os pongo una última frase que, bueno, todo el mundo le va a resultar familiar, evidentemente. Dice, descubrir la verdad y ella os hará libre. Con la imagen de Juan Pablo II, que fue una persona que conocía perfectamente el totalitarismo y las ansias territoriales y de poder de los rusos. Muchas gracias.